Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estoy muy contento de estar acá en esta serie de neurociencias aplicadas que hemos estado conversando con especialistas de toda Hispanoamérica. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y hoy día estamos con un gran genio, eminencia. Yo estoy muy feliz de poder conversar con él. Sé que a él no le gustan las presentaciones pomposas, así que estamos con... ¿cómo te digo? Roberto Roller, Robbie, ¿cómo te gusta que te diga? Robbie. Estamos con Roberto Rosler de Asociación Evocar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Negocios de Otro Planeta. Muy bien, Miguel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar. Cuéntame cómo te presentas normalmente tú, estábamos conversando de cómo te presento, muestro tu currículum y me dijiste, no, por ahí no va. Cuéntame cómo te gusta presentarte a ti. A mí en general me gusta presentarme como que tengo más arrugas cerebrales de las que me gustaría. Tengo más años de los que también me gustaría. eh, que hace 48 años que me dedico a la docencia y que la docencia es mi oficio de vivir y que me ha demostrado que la afirmación del filósofo que tiene placer el que genera placer es verdad, y que a pesar de estas afirmaciones, según mis psiquiatras, mis parámetros mentales están bastante bien para el momento. Sí, bueno, no sé si puedo decir lo mismo, desde la neurodivergencia, pero en fin, los psiquiatras tampoco dejé de ir. No, el tratamiento no me gustó mucho, eso usar Ritalin no iba conmigo. Prefiero sufrir las consecuencias de la hiperactividad y el déficit atencional antes de la medicación. Opinión propia, no necesariamente tiene que ser compartida. No, yo estoy de acuerdo, eso es un veneno que no hay que tomarlo. Sí, de hecho, solo una vez me dieron Ritalin cuando chico, hasta que se dieron cuenta que estuve en un columpio toda una tarde como una meba y fueron como de, ok, pasaron de un niño inquieto, evidente muy inquieto, a una meba en un columpio y fue como de, no, por acá no va. Sí, así que en vez de ajustar la medicación, que es lo que hacen todos, mi mamá dijo, no dejémoslo y prefiero que sea un terremoto antes de que sea una meba. Como que Muy sabia tu mamá. sí. Oye, pero adentro de todo eres médico cirujano. Eso es curioso porque uno no se imagina normalmente alguien hablando de educación, alguien que viene de la medicina, que tiene esto más duro, ¿no? Más técnico. Y uno se imagina, perdón si cometo una infidencia, ¿no? Esto, los neurocirujanos como la eminencia que cuando llega sale humo del suelo, ¿no? Como que por lo menos en la salud chilena, esa es la visión que se tiene de los cirujanos y los neurocirujanos, como que llegan ahí y todos tienen que aplaudir y tocar trompetas, como que ¿no? Uno nos ve a una figura de un neurocirujano como cercana, por lo menos en la salud chilena, no creo que Argentina sea muy diferente. Sí, es cierto, acá también sucede, yo lo llamo el síndrome de Broncinio, piensan que son estatuas y caminan sobre el aire. Es igual, es muy parecido, sí. Lo que pasa es que lo mío, yo cuando estaba cursando segundo año en la Facultad de Medicina, cursaba fisiología y nosotros teníamos la oportunidad de ser algo que, bueno, típico de la cortesía de la Universidad de Buenos Aires, se llamaba ayudante de segunda, que eran Ok. los ayudantes alumnos. Y bueno, yo ingresé en la ayudantía y desde el principio me gustó mucho la neurofisiología. Pero esto fue en el año 76 y ahí me di cuenta que en realidad sí me gustaba la neurofisiología, pero más me gustaba enseñarla. Y ahí me di cuenta que mi verdadera orientación sexual era la docencia. Pero bueno, cuando me recibí, cuando le dije a todo el mundo que, como dicen, salí del closet, dije, no, yo no quiero ser médico, yo quiero ser docente. Mi padre, que por supuesto estoy hablando del año 1979,
era una figura toda poderosa, además era un campesino analfabeto que había venido de Rumania huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Me dijo, no, acá vagos no queremos, eh, tenés que estudiar y seguir y qué sé yo. Entonces ahí me metí en neurocirugía, pero constantemente pensando en que a mí lo que más me gustaba era la docencia. Es más, cuando yo termino la residencia, entro en la licenciatura de Ciencias de la Educación, pero bueno, cometí el error de casarme, cometí el error de tener hijos, todos son cosas muy caras, y a pesar de que constantemente seguí haciendo docencia, estaba con esta cosa de que, bueno, que hay que mantener la familia, hay que pagar la escuela, hay que pagar la salud, hasta en el año 2005 que ya dije, bueno, basta, esto no es para mí, a mí la neurocirugía no me gusta, a mí lo que me hace feliz, lo que me apasiona, lo que me hace despertar por las mañanas de dar clase. Entonces le pedí permiso a mi familia, que ya sabía mi locura cuál era, me dieron permiso, y a partir del 2005, tiempo completo, docencia, nadie me saca una sonrisa de la cara, por supuesto no hice negocio económicamente, y así fue como sucedió esta extraña mezcla entre lo duro de la neurocirugía, que nunca me gustó, y lo mal llamado blando de la docencia, que realmente me alegra la vida y hace que tenga sentido despertarse y transcurrir el día. Y en qué momento nació Asociación Educar? Porque es un pionero, por lo menos desde mi no tan humilde mirada, en temas de educación, neurociencias aplicadas, cuando nadie hablaba mucho de neuroeducación, estaba Asociación Educar. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo se formó? ¿Cómo Eh, decantó? Asociación Educar en realidad es la idea de alguien que también es una persona que tenía que no estar muy bien mentalmente, que es Carlos Logat Grabner, que ya a fines de la década del 90 empezó a pensar en un ménage à trois entre la educación, la psicología y la neurociencia, cosa que todo el mundo decía que estaba totalmente loco. Pero bueno, los locos son locos lindos algunos, y él se le ocurrió esta idea, y yo, año 2000, 2001, me uní a ellos, y bueno, así comenzó esta cosa que fue muy interesante porque, como vos decís, esto se puso de moda un poco más tarde. Ahora Unos hay, 10 años más tarde. eh, ahora bueno, hasta hay neurosushi, pero en esa época en esa época no había muchas miradas de ese tipo, pero fue Carlos el que realmente se le ocurrió fundar esta asociación y fue un pionero, un verdadero pionero. Sí, total, o sea, estoy de acuerdo. De hecho, esto más o menos explotó lo de las neurociencias aplicadas a algo por el 2010, de ahí en adelante. Ahí como que comenzó a agarrar fuerza, ¿no? En el mercado. O sea, hablar que el 2000 ya alguien estaba moviendo los hilos desde Latinoamérica, es decir bastante, es decir bastante. Sí, 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 él fue un visionario, un verdadero visionario, y los comienzos fueron, digamos, liliputenses, porque, digamos, cuando él comenzó eran 5 o 6 personas que se reunían, era casi como una sesión de espiritismo, de una secta, porque además la gente se reía de esas cosas. Pero es así, el visionario tiene la posibilidad de ver cuando todo el mundo está ciego, ¿no? Y eso realmente se lo debemos a él. Fue una cosa muy, muy espectacular de su capacidad de ver el futuro, ¿no? Y en esto, ¿cómo entraste tú? Obviamente vibrando por los mismos temas, educación, neurociencia, era algo que te apasionaba. ¿Cómo se juntaron y alinearon los planetas ahí? No, yo en ese momento justo a una ONG que sigue existiendo hoy en día, que tenía un plan muy lindo que era formar recursos jóvenes en salud mental, y era un desafío muy importante porque era formar a residentes de psicología y de psiquiatría, cosa que era muy heterogéneo, porque
los residentes de psiquiatría le decían a los de psicología psicobolches, y los residentes de psicología le decían a los residentes de psiquiatría fármaco, nazifármaco o alguna cosa así. Y yo tenía que formar en este grupo, y por supuesto al principio lo hice muy mal. Nunca voy a olvidar una retroalimentación que me dio un alumno. Me dijo: profe, todo muy lindo, pero en todo momento o hay alguien que se aburre o hay alguien que no entiende nada. Claro, porque yo venía de una formación muy tradicional en neurofisiología, donde de la emoción no se hablaba absolutamente nada. Y ahí justo me conocí con ellos, que me escucharon en una capacitación, y ahí me invitaron a trabajar con ellos, porque ahí fue cuando conocí a un autor que a mí me parece que es un autor maravilloso en lo que es, que tiene un libro que se llama textualmente en inglés Neurociencia de la Afectividad. Pero claro, pobre, es estonio, ¿no? ¿Quién va a leer a un autor de Estonia? Si no es de Estados Unidos, nadie lo lee. Mm. Y, y ahí empecé a poder hablar de algo que les interesara tanto a los residentes de psicología como de psiquiatría. Y al escucharme yo hablar de este tema, les interesó, y así empecé a colaborar con la Asociación Educar. Que es curioso, totalmente de acuerdo. Claro, los psicólogos son los volados, son los bolcheviques, y los otros son los que Ay, estoy totalmente de acuerdo con ambas miradas. Totalmente de acuerdo. Pero es curioso esto, porque es súper fuerte lo que comenta y nadie le toma el peso de que los médicos tienen una responsabilidad comunicacional tremenda y algo que se critica mucho, perdón, que critico mucho, me voy a hacer cargo yo mismo, que a los médicos nadie les enseña habilidades blandas y a veces son bastante torpes, voy a usar la palabra más simple que pueda encontrar, para comunicar temas sumamente sencillos como de, señor, su papá falleció. Son temas súper duros y no creo que haya un espacio donde los formen a dar este tipo de información que es sensible, que es tremendamente emocional, tremendamente poderosa, y hay algunos que de verdad tienen desconectada su área emocional en este tipo de comunicaciones. Es curioso porque tú lo comentas desde la educación, pero también tiene que ver desde la atención, desde la cercanía. Es complejo esto de cómo la medicina se relaciona con los pacientes, comunica eh, cosas delicadas, sensibles, y yo debo decir que tengo, por lo menos, no con los médicos de forma directa, pero yo tengo una relación de odio profundo con las enfermeras del sistema público chileno. Son bastante poco humanas. Creo que voy a usar ese término para tratar de no ofender a alguien y no después tener una protesta de enfermeras fuera de mi casa por tratar que... Lo que pasa es, tenés toda la razón, acá en la Argentina tenemos el mismo problema. El problema que hay es que el formato educativo de las facultades de ciencias de la salud es un formato positivista. Y en el formato positivista, esto de enseñarle a un médico o a una enfermera a comunicarse, como por ejemplo vos decís, en el momento en que muere un familiar, no está considerado, no está considerado. Yo durante muchos años fui instructor de residentes de neurocirugía, y yo siempre le decía a los chicos, le digo: mira, cuando entra un paciente en coma profundo, vos no tenés que preocuparte ya tanto por el paciente, porque el paciente, cuando haces un examen neurológico, te das cuenta que ya está en coma, en muerte cerebral, se va a morir. Vos lo que tenés que preocuparte es por la esposa, los padres que están esperando afuera, que piensan que en 10 minutos su familiar va a salir caminando y hablando con ellos, y en realidad vos vas a tener que salir a comunicarle su muerte. Y comunicar esto es una habilidad que se va aprendiendo. Nadie nace sabiendo cómo comunicar una muerte. Y en caso de que vos no quieras hacerlo, bueno, ponete un kiosco y vende Coca-Cola, porque o te dedicas a la anatomía patológica, que como estás ya muerto no tenés que comunicar absolutamente nada, pero comunicar malas noticias comunican todas las especialidades. Y claro, en general, para colmo, en estas situaciones, se envía a comunicar al que menos sabe, o sea, al último perro de todos. Al más nuevo, Eh, sí. exactamente. Entonces, eh,
y esto es algo que uno tiene que ir aprendiendo, porque además el problema, especialmente en las guardias que uno atiende de urgencia, es que no hay tiempo de metabolizar el duelo, porque si uno está con un familiar que tiene cáncer, uno ha tenido el momento y el tiempo de metabolizar, pero en la guardia, donde se muere un paciente por un trauma, por un accidente cerebrovascular agudo, ahí vos saliste esa mañana con tu mamá, tu papá, tu hijo, y pensabas que era para siempre, y en 5 minutos te murió la persona que vos más querés. Entonces, el duelo se debe metabolizar muy rápido y la comunicación debe ser muy eficiente. Y tenés toda la razón del mundo que hay muy pocos lugares en donde se le hace hincapié en cómo comunicarse. Es más, yo siempre digo que acá en la Argentina es más fácil sacarle una sonrisa a un policía federal que a un médico. Entonces, y yo también digo otras cosas, como por ejemplo que la parte más vista de un médico es su culo, porque ni siquiera te mira, está de espalda mirando los estudios, y la mirada es la parte más importante porque el lenguaje corporal transmite el 70% del mensaje, y ni siquiera te mira a los ojos. Y por supuesto, ni siquiera te pregunta quién sos, y ni siquiera te pregunta cómo estás emocionalmente. Eh, un tema recurrente en los hospitales es cuando se dice, vamos a ver el cáncer de hígado de la 323, como si todo el paciente quedara reducido a eso, o sea, como si fuera un hígado con patas. Y en realidad yo siempre le decía a los chicos, digo, no, no es el cáncer de hígado de la 323, es el señor José Pérez, obrero, que tiene hijos, que tiene miedo de morirse, y una larga lista de cosas que incluyen eso, porque claro, si vos lo reducís a un hígado con patas, desde el punto de vista psicológico, es mucho más fácil lidiar con esto. Es más o menos parecido al motivo por el cual los nazis inventaron las cámaras de gas, porque matar a balazos cara a cara a una persona, judío, gitano, comunista, lo que sea, les producía mucho estrés. Mm. Pero bueno, nosotros por suerte no somos nazis y no estamos matando gente, estamos tratando de curarla. Entonces, tenemos que saber que tenemos un ser humano, que es una entidad social, cultural, histórica, antropológica, etc. No es el cáncer de hígado de la 323. Y todo eso es por culpa del formato de cómo se le enseña en la facultad. Total, total. Es que eso mismo, es como de... Esto tiene que ver con la academia. La academia es la culpable de esto. No son los culpables los profesionales. Y nadie le enseñó y nadie le enseñó porque nadie se preocupa por enseñarle esto y eso es culpa de la universidad. No, no es culpa de los alumnos. Claro, obviamente No, también tienen responsabilidad. O sea, una cosa es querer buscar y saber que uno tiene que enfrentarse a eso y capacitarse, pero no he visto, no conozco ninguna universidad, por lo menos en Chile y muy poca en Latinoamérica, que estén preocupadas de agregar esto a la malla, de agregar una atención al ser humano. Es como de, hola, somos seres sintientes igual que tú y vamos a comunicar de forma emocional o forma empática esto sin ser unos robots insensibles que vemos un número. Y creo que eso es lo que me pasa, por ejemplo, con la enfermera. Yo he tenido la desgracia de operarme un par de veces en el sistema público, ahora me opero en el sistema privado y estoy mucho más feliz, porque por último puedes ponerle un reclamo a la enfermera y la echan. Es triste, pero por último tengo algo, porque en el sistema público, aunque pongan reclamo, no la van a echar. Entonces, y al contrario, me va a tratar peor. Que lo que ocurre suena chiste, pero es real. Es real. Yo una de las cosas que viví, por ejemplo, una vez que llegué vomitando sangre a un hospital en Santiago, me atendió un paramédico y le dije, hola, vomité sangre. Me dijo, después de 5 minutos, bueno, te duele la guata, pastilla para la casa. Y le dije, amigo, yo sé lo que es esto, he estado con mi cuerpo bastante años de mi vida y nunca había vomitado sangre, esto no es normal, tengo dos opciones. O llamáis a un médico y me ve, o me muero en la sala de atención, en la sala de espera, porque a mi casa no me voy. Y te van a hacer el sumario a ti. Así que o llama al médico o me muero ahí, pero a ti te va a ir mal igual. Supongo que mi cara de me estoy muriendo era de verdad. Llamó a un cirujano a turno, el cirujano me miró y dos opciones, hepatitis B, obstrucción intestinal para adentro. Eso fue un viernes, el día sábado empecé con septicemia. Entonces, si no hubiera hecho eso, me hubiera dado septicemia en mi casa y no hubiera sido, no estaría acá, en resumidas cuentas. Y eso fue el año 2010 y fue ese tipo de experiencia en la salud, uno mira y dice, ¿por qué tengo que llegar a esto? Porque Mm. tengo que pelear con un paramédico para que me atienda. Porque el tipo me miró y me dijo, hay dolor de guata para su casa. Y es como de, amigo,
vomité sangre. Aló, no siento que eso sea normal. ¿Ah? ¿En qué universo vomitar sangre es algo normal? Sí, entonces yo no me voy a ir a mi casa, pero si me voy a morir, prefiero morirme acá. Por último, si me dan una cuestión, me van a meter adentro, ¿no? En mi casa me muero nomás. Y ahí llamó, yo recuerdo todavía el apellido, al cirujano Cho, porque tenía cara asiático y su apellido era Cho, así que mi cerebro lo recuerda. Y el cirujano me miró y me dijo, estaba amarillo, hepatitis B, obstrucción intestinal, adentro. Y eso efectivamente fue lo que fue, obstrucción intestinal y tuve una septicemia. Pero tuve que pelear por mi vida literalmente. Entonces uno Claro. mira y dice, el sistema de salud es bastante inhumano y tratamos con personas. Eh, eh, curioso, para no decir otra cosa. Sí. Mm, Y probablemente así funciona la mayoría de los sistemas de salud del mundo, ¿eh? Ni siquiera el primer mundo se escapa. Uno ve las series como de The Good Doctor, de la serie gringa, y ve que los doctores se preocupan. Yo mentira, en Estados Unidos te atienden pésimo. Es horrible la atención de la salud. Y es carísima. Es carísima y atienden igual de horrible que cualquier hospital de salud de Latinoamérica. Y uno mira y dice, hasta por último pago más y me atienden mejor. Pero no ocurre. mm. Ahora, con respecto a eso, ¿cómo llegamos a la educación? ¿Cómo nos involucramos con la educación? He visto que hacen talleres con profesores, con docentes, con alumnos. ¿Cómo involucran esto? ¿Cómo involucran la atención, el tratar de conectar con personas? Creo que cualquier persona que ha hecho clase se puede empatizar de que conectar con gente de pregrado es tremendamente complejo. Luchar contra un celular ya es complejo de por sí. ¿Cómo involucra esto de la neurociencia, la atención, la emoción, la recordación dentro de un proceso de una clase, un proceso de enseñanza, un proceso pedagógico? ¿Cómo se involucra? Bueno, hay dos cosas que humildemente, desde mi punto de vista, y no por inteligente, porque yo no soy una persona inteligente, digamos, se dice que el zorro sabe más por viejo que por zorro, y creo que eso se aplica a mí. Eh, en todos estos 40 y pico de años en el aula, hay dos cosas que me parece que son muy importantes. La primera, que vos la nombraste recién, es tener empatía, ¿sí? Eso es fundamental. Y tener empatía no es simplemente ponerse en los zapatos de los alumnos, porque primero lo que tenés que hacer es sacarte tus propios zapatos, porque eso implica sacar tus propios marcos mentales, tu propio punto de vista, porque si te metes en los zapatos de otro con tus marcos mentales no sirve. O sea, vos tenés que realmente mirar la realidad desde el punto de vista que miran los alumnos. Y te doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si vos un día entras a la clase y decís, bueno chicos, hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa. Ahí ya, de entrada, ya perdiste a todos los alumnos que tenés. Tenés 40, 50, 35, ya está. ¿Por qué? Porque todos los alumnos entran al aula con dos cosas. Primero, lo que yo llamo la mochila invisible, que es todo su estado emocional previo. Vos no sabés si él en su casa vio a sus padres pelearse, si le pegaron, si durmió bien, si comió, si no comió. Eso es la mochila invisible. Y por otro lado, yo siempre digo que todos los alumnos cuando entran a la clase tienen una pregunta que es ¿qué para mí? ¿Qué hay en esto para mí? Y si vos empezás diciendo, vamos a ver la Revolución Francesa, el alumno ya inmediatamente piensa, para mí acá no hay nada, absolutamente nada. Entonces, ser empático significa, primero, vamos a ver cuál es el estado emocional de mis alumnos hoy. Entonces, hay múltiples actividades que no se me ocurrieron a mí, que ya están hechas, en las cuales primero hacemos un pronóstico, ¿sí? Como de estilo meteorológico, pero emocional. Una, por ejemplo, muy sencilla, que los alumnos sacan un pedacito así de papel y uno les dice, bueno, ¿qué quisieran ustedes ahora que yo sepa sobre ustedes? Y ellos escriben lo que quieran. Puede ser anónimo, puede ser anónimo, y ahí uno se encuentra con un montón de cosas que, como decía el general prusiano, el general Moltke, que es el responsable de todas las victorias que hicieron que Alemania pudiera reunificarse,
no hay estrategia que resista el contacto con el enemigo, porque cuando vos empezás a leer eso, todo lo que tenía planificado se te va a la miércoles, porque te pueden escribir, mira, estoy muy ansioso, estoy muy deprimido, no comí, no dormí, y ahí te das cuenta que, bueno, la Revolución Francesa se fue a los miércoles y tenés que hacer otra cosa. Y luego, si vos vas a hablar de la Revolución Francesa, no tenés que empezar diciendo esa cosa. Tenés que empezar a preguntarle, por ejemplo, a ver, chicos, ¿ustedes tienen problemas con la libertad? Por supuesto, todos levantan la mano. A mí mi mamá no me deja hacer esto, a mí mi papá no me deja hacer esto, al otro profesor no me deja hacer esto. Bueno, por supuesto, todos van a empezar a reclamar porque su libertad se siente coartada por un millón de cosas. Ah, qué interesante, porque no sé si ustedes saben que en el año 1789 hubo una revolución que luchó por la libertad. ¿En serio? Sí, por supuesto todo el mundo se caga en ella, pero hubo una revolución que fracasó además por su violencia y todo. Entonces, ahí vos le demostrás que vos vas a hablar de algo que tiene interés para ellos, que está relacionado con su interés. Entonces, empezar con la empatía y saber qué hay en esa mochila invisible. Cuando vos empezás sistemáticamente todas tus clases con eso, ¿qué le estás demostrando? Le estás demostrando que vos estás interesado en ellos. Que eso es algo que hace el marketing. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué a mis alumnos no me prestan una mierda de atención nunca, jamás? Y yo vendo mercadería de buena calidad. Y el marketing logra que la gente compre porquerías. ¿Cómo lo logra? Porque el marketing lo primero que hace es estudiar la población sobre la cual va a producir la venta. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, una de las grandes fallas de la educación, que todo el mundo protesta, es cierto, estamos en un momento histórico, que tal vez es la primera vez en la historia, en que los docentes y los alumnos no han compartido el mismo tipo de adolescencia. Eh, entonces, para mí es muy difícil ser empático con mis alumnos, porque mientras a mí en la adolescencia me gustaba Creedence Clearwater Revival y yo ni siquiera tuve televisor, mis alumnos no saben, cuando yo les pongo en el Kahoot Creedence Clearwater Revival, me dicen, profe, ¿esto qué es? Porque escuchan y les da náuseas. Digo, mira, era una canción que a mí me gustaba mucho de joven, por supuesto. No, me dice, profe, acá estaba Sofía. Y, y cuando me dicen, ¿usted no tenía televisor? No, entonces dicen, Robin nació en la última glaciación. Entonces, es muy importante, en este momento la educación es un arte de frontera. Y los alumnos no van a venir a preguntarme a mí, a ver, Robin, ¿me explicás cómo fue tu adolescencia? Porque no importa un pito. Yo tengo que saber cómo fue la adolescencia de ellos para poder venderles la mercadería que le quiero vender. Entonces, mucho antes de la atención, mucho antes de la técnica de memoria, la motivación es un fertilizante. Y los que cultivan saben que el fertilizante no va después de poner la semilla, va antes de poner la semilla. Y son hacer estas cosas. Estas son cosas básicas que uno tiene que realizar. Ujú. Oye, es curioso esto porque yo tengo 35 años y tampoco tengo la misma, tuve la misma adolescencia. Yo soy transición. Yo iba a buscar a mi amigo a su casa y gritaba, ¡aló! O sea, esto no lo hacen los niños de ahora. Se escriben por No. WhatsApp. Entonces, yo volví a mi casa, no cuando me llamaba mi mamá por teléfono, sino cuando se prendían las luces de la calle. Y decía, oca, me tengo que volver a mi casa. Esa era la regla. Yo entraba a mi casa cuando se prendían los focos de la calle. También soy de otra generación. No teníamos computadores en las casas, ni internet. Entonces, a pesar de que soy joven, también tengo una relación totalmente distinta. Mi primer juego fue un Atari. Ellos no conocen lo que es un Atari. Eran pixeles los juegos. Tenían sonido que eran irrisorios ahora. O sea, ¿se acuerdan que antiguamente nosotros comprábamos sonidos para los teléfonos y sonaban pim, 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 pim? No, 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 era música. O sea, si tuve una adolescencia totalmente distinta. Yo recuerdo que mi primer teléfono era un Nokia ladrillo gigante y yo era rapero no porque me gustaba el hip hop, sino que me ponía ese celular y se me bajaban los pantalones por sí solo. Entonces, era horrible y tenía antena.
los chicos de ahora dicen celular en antena y la máxima tecnología era un celular más chiquitito y que bailaba mientras vibraba. Y era como de, estoy muy viejo. Y de verdad uno mira y dice, si yo con 35 años no logro conectar con las nuevas generaciones, me parece sorprendente que profesores de una generación más atrás puedan hacerlo, que son aún más distintos y diametralmente distintos. Y eso que soy millennial. O sea, no conecto con los millennials, que son una generación más, no estoy tan alejado de ellos y aún así no lo entiendo. Ahora, si esto es el fertilizante, entiendo que lo primero, desde mi mirada, creo que lo compartimos y también lo comparte el marketing, lo primero que hay que tener es atención, porque sin atención no existe nada. No, sin atención es imposible emocionar, es imposible que te recuerden. ¿Cómo captar la atención de los jóvenes hoy en día? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es los jóvenes hoy en día tienen la peor tasa de sueño de la historia, ¿sí? Entonces, primero, para tener atención tienen que haber dormido correctamente. Y los adolescentes, yo estoy, no sé por qué motivo, pero siempre estoy en primer año en la universidad, tienen 17, 18 años, y esto es universal. Los adolescentes de lunes a viernes duermen 5 horas. El sábado y el domingo durante el día duermen todo el tiempo y después salen de joda a la noche. Esto se llama jet lag social. Es como si ellos todas las semanas hicieran un viaje de ida y vuelta a Australia y volvieran. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los padres ven a sus hijos como vampiros, porque de noche están despiertos todo el día, y nosotros los docentes vemos a los alumnos como zombies, porque cuando yo entro a la facultad a 7:40 están todos en coma haciendo fotosíntesis porque no han dormido nada. Entonces, lograr la atención con gente que no duerme es prácticamente imposible. Bueno, prácticamente es imposible, no se puede. O sea, lo primero que hay que hacer, yo no sé cómo es en Chile, pero acá tenemos la maldita epidemia de lo que llama la prehora. Entonces, muchas universidades y colegios empiezan a las 7:30 de la mañana. Entonces, como un adolescente tiene que dormir 9 horas por noche. ¿Cómo va a dormir 9 horas si se acuesta a la 1, 2 de la mañana y tiene que levantarse como mínimo, 6, 6:30 para llegar a la escuela o a la universidad a las 7:30 de la mañana? Si vive cerca, no va a dormir 9 horas. Entonces no va a tener atención porque no duerme. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que ya han hecho varias instituciones en Estados Unidos y en Inglaterra, de que se comience a las 9 de la mañana. En muchos lugares, especialmente en la Argentina, no sé, en Chile, los políticos tienen una cantinela que dicen que resuelven el problema de la educación cuantitativamente, agregando horas de clase. Y lo que no entienden, que el problema de la educación no es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. Vos podés dar 1000 horas de clase, pero si la das mal, hay que darlas Tenemos lo mismo bien. en Chile, tenemos lo mismo en Chile y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Como que, no, agregamos más horas y es como, no, tiene que mejorar la calidad, no la cantidad. Sí, Entonces, yo ya no voy a ser presidente, ya me doy cuenta, pero bueno, cuando alguien sea presidente, lo que tiene que ver es, dejemos dormir a los adolescentes, que además biológicamente su reloj de ritmo circadiano les da sueño más tarde, abramos las escuelas y las universidades a las 9 de la mañana, que entren dormidos, bien dormidos, y ahí empezamos a tenerlos ya atentos, porque han dormido bien. Con 5 horas de sueño no vamos a tener atención. Una vez que biológicamente el alumno tiene atención, otra cosa que hay que corregir son los recreos. Yo no sé en Chile cada cuánto suena el timbre, pero ningún Homo sapiens, tiene atención que dure más de 40 o 45 minutos. Salvo que, no sé, a mí se me aparezca Charlize Theron en bolas, sí, yo voy a estar muy atento durante mucho tiempo, pero si no, si te están enseñando algo, vos podés prestar atención durante 40 o 45 minutos. Y ahí hay que cambiar, y lo que yo suelo hacer es introducir, que lo descubrí recién en la pandemia, me da vergüenza, en el año 2020, cuando nos
suspendieron las clases presenciales, Kahoot, bueno, cualquier juego. Y con el juego ya se sabe hace mucho tiempo que aprender no es un deporte de espectadores. O sea, un alumno que recibe pasivamente la información no aprende. Y esto lo sabemos porque para aprender a manejar no nos enseñaron con un PowerPoint, tuvimos que subirnos a un auto y manejarlo. Sin Entonces, chocarlo, ojalá. Sin chocarlo, ojalá. exactamente. Sí. Entonces, mientras un alumno recibe pasivamente información en la clase tradicional, no aprende nada. Es cuando uno pasa al Kahoot y el alumno empieza a responder las preguntas que empieza a aprender. Entonces me sirve el Kahoot como un recreo para que pueda volver a tener atención. El alumno, además de recuperar la atención, está jugando, se está divirtiendo y está aprendiendo. Tiene una triple función. Y luego de estar jugando un rato con el Kahoot, podemos volver al formato tradicional, otros 40, 45 minutos y así, ¿no? No podemos estar más de 40, 45 minutos prestando atención en una situación pasiva. ¿Sí? Y eso también aplica para la jornada de trabajo. A mí me pasa como hiperactivo que como yo no puedo trabajar en una tarea más de 30 minutos porque después de los 30 minutos mi cerebro empieza a escaparse al bosque y empiezo a crear historia y me Eh, desconecto. no, pero absolutamente. Hay una técnica que la técnica Pomodoro, Mm, que justamente habla de eso, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos el sistema enfocado y después pasamos al sistema por default, que mi abuela hubiera dicho que yo estaba en la quinta luna de Valencia, pero el sistema por default, que es cuando uno está así desenfocado, es cuando uno es creativo. mm, Así que tiene mucho valor ese estado también, pero hay que alternar entre estado enfocado y desenfocado, porque nadie puede estar mucho tiempo en el estado enfocado. Y además, el estado enfocado no sirve para resolver problemas, no sirve para ser creativo. mm. Entonces, la alternancia es una cosa muy importante, pero el sistema capitalista en general, no sé por qué, creo que por analfabetismo, pretende que la persona esté horas y horas y horas y horas, y lo único que va a lograr es nada, malos resultados, gente Mm. desmotivada, aburrida y poca creatividad. Sí, ni siquiera hablemos del cuarto turno de la salud. Supongo que también existe en Argentina, ¿no? Esos de 12 y 6 horas trabajando y es como amigo, una persona haciendo la cirugía a la hora 15 yo de verdad prefiero operarme con un mono antes que con un cirujano con 15 horas de no sueño operándome. No, Es no. como de, yo ahí es como de amigo, traigan a un novato a quien sea, pero yo no me opero con alguien que tiene más de 12 horas sin dormir, olvídate, me va a matar ese tipo, me va a de cortar entero. No, sí, bueno, hay trabajos que demuestran que los que operan en esa circunstancia tienen un 400% más de posibilidad de cometer errores. Sí, porque es natural, es imposible, o sea, nadie puede, es humanamente imposible. De hecho, yo no entiendo por qué insisto, ya volver a lo mismo, porque el sistema de salud lo permite. ¿Por qué existe el cuarto turno? Ese maldito cuarto turno de corrido, trabajar día y noche, más de 12 horas consecutivas, es una imbecilidad, es un atentado contra la salud y vida de las personas. Pero en fin, ¿qué vamos a modificar nosotros el sistema solo? Pues somos un par de hippies que no tienen nada que ver con el capitalismo. Ahora, emocionar a los alumnos. Sé que a veces es complejo, los jóvenes como que ahora como que no les gusta tanto esto de conectar emocionalmente con otros. Es difícil conectar, las nuevas generaciones les cuesta más conectar con otras personas, que no sea de forma digital. ¿Cómo emocionar a los alumnos? Porque sabemos que si no nos prestan emociones, la posibilidad de que nos recuerden es nula. No, totalmente, Miguel. A ver, yo siempre digo que la emoción es el cemento del aprendizaje, ¿sí? Ujú. Es más, si los alumnos pudieran ser sinceros con nosotros, nos dirían, profe, si vos no me emocionás, yo no aprendo absolutamente nada. Pero emocionar a los alumnos no es tan difícil, tan difícil. Hay que disecar un poco, y acá yo apelo también al marketing, porque yo al comienzo de toda cursada hago lo que yo denomino una encuesta hedonística. Y entonces le pregunto a mis alumnos, con mucho pudor y mucha tranquilidad, qué libros han leído. No es una cosa muy frecuente hoy en día, pero bueno, si han leído algún libro.
Y después sí, por supuesto, qué música le gusta, qué películas le gusta, si le gusta el manga, qué juegos le gustan. Y si uno usa como plataforma para enseñar esas películas, esas canciones, yo, por ejemplo, permito total y absolutamente, en vez de evaluaciones, que ellos me hagan productos. Entonces me han hecho las mejores canciones y los mejores videos, porque hay varias formas de demostrar conocimiento. Mm. No se demuestra conocimiento. Es más, yo creo que no se demuestra conocimiento a través de un múltiple choice, opciones múltiples, o desarrollar preguntas, o etcétera, etcétera. A favor 100% eso. Y es increíble, Miguel, cómo, tomando evaluaciones de esa manera, he visto gente sonriente en un examen final y orgulloso y con producciones realmente, pero espectaculares, y ellos muy emocionados porque yo me he dado cuenta, con mucha vergüenza, que yo durante años estaba ocluyendo la creatividad de mis alumnos, porque no le daba oportunidad. O sea, si uno le dice a un alumno, a ver, bueno, pregunta a desarrollar, uno, la neurona, dos, la sinapsis, es como, a ver, composición, la vaca. Hasta que me encontré con un alumno que no podía expresarse y me decía, profe, ¿le puedo dibujar la invasión inglesa? Y dije, y sí, lo mismo, dibujar. Pero... Y me hizo unos dibujos impresionantes. Entonces ahí, para mi gran vergüenza, dije, claro, qué tarado que soy. Los alumnos pueden expresar el conocimiento bailando, me han hecho bailes, escenas de teatro, de todo, y realmente es espectacular. Y ahí se emocionan. Si uno sabe lo que les gusta, y ellos pueden expresar su conocimiento. Porque, a ver, Messi, evidentemente, ¿sí? Su inteligencia está en lo motor. No le vamos a pedir que resuelva una ecuación cuadrática a Messi. No sacaría una buena nota. Pero nadie puede dudar de que Messi es excepcional en sus habilidades motoras. Mm. Entonces, no le vamos a pedir un pez que escale un árbol, que es lo que a veces estamos haciendo nosotros en la universidad. Entonces, con esto yo veo a los alumnos emocionados. No es tan complejo, pero uno tiene que ser elástico, ¿no? Uno tiene que salir de los cánones académicos. Muchos colegas me han dicho que esto no es serio, y yo le he dicho, miren, mucha gente seria ha matado miles de personas sin sonreírse. Entonces, a mí no me gusta la seriedad, me gusta la solidez didáctica, y esto es muy sólido didácticamente. Mm. De hecho, es curioso esto, porque de alguna otra forma, para mí era mucho más fácil aprenderme la tabla de tipos de Pokémon, de habilidades, de fortaleza y debilidades, que la tabla, que esta tabla de química de los elementos químicos Ah, o bueno, las por tablas matemáticas. supuesto. Yo no miraba y decía, ¿cómo no puedo aprender la tabla de matemática, pero me aprendo la tabla de tipos de Pokémon? Y me la aprendo de memoria, habilidades de fortaleza, y la tabla en matemáticas no entran ni a patada. Y es como de, Bueno, porque uno me gusta y el otro no, está claro. y sí, es que Miguel, una cosa que yo me olvidé y quise decir al principio, nuestro cerebro está brillantemente adaptado al paleolítico. Nuestro cerebro no está adaptado para la escuela. Entonces, nuestro cerebro está brillantemente adaptado que cuando salías de la caverna para la derecha, casi te había comido un tigre. No, para ese lado no voy. Y cuando habías salido para la izquierda, te habías encontrado con una rubia voluptuosa, espectacular, con la cual habías tenido sexo. De esas cosas no te olvidabas más. O sea, de lo que te motiva, lo que es emocionante para vos, está preparado para recordar esas cosas, no la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un hijo mío que vos le preguntás cualquier resultado de la NBA de acá a 10 años para atrás, te lo dice. Pero cuando vos le preguntás historia argentina, te mira como diciendo, no sé, realmente, ni me importa tampoco, ¿no? Pero LeBron James te dice todo, todo, hasta el tamaño de calzoncillo que usa. Entonces, Prefiero a Jordan, pero no voy a discutir con tu hijo. No voy a discutir con tu hijo, creció en los 90, lo siento. Prefiero los Chicago, los Bulls de los 90. Yo creo que él los conoce porque era, o sea, los no, coreteaban sí, sí. ellos. Además vimos el Ay, sí, documental qué de la, hermoso. Qué hermoso. ¿cómo es? The Last Dance, sí. The Last Dance, sí, The sí. Last Dance, ay, Dios mío, sí, qué maravilloso. Yo lloré porque recordé mis 90 cuando estaban los Bulls y me gustaba Jordan. Ahora, ¿cómo hacer que nos recuerden? Eso suena muy fácil.
ok, tengo su atención, lo conecto emocionalmente, recordar que se vayan con un contenido, un conocimiento, porque hay muchos profesores que me dicen, ok, trato de ser didáctico, pero ¿cómo hago que con los contenidos que estoy obligada por el colegio, universidad, facultad, instituto, que se vayan, que se los lleven? Porque también tienen que de alguna otra forma reflejar lo que la institución les pide. Pueden ser muy didácticos, pero también tienen objetivos con los cuales los mide, que normalmente son objetivos tradicionales. Bueno, hay dos cosas que son muy importantes y están demostradas desde lo científico. Primero, hay que seguir a los dos más grandes neuroeducadores del planeta, que son Luis Fonsi y Daddy Yankee, que desde su canción más importante nos dicen, ¿sí? Despacito. ¿Eh? Nosotros, para entrar a nuestra memoria, hay que pasar por una memoria llamada memoria de trabajo, que procesa solamente 4 datos cada 20 minutos. Y nosotros los docentes damos cada 20 minutos 240 datos, entonces ahí se produce algo que se llama sobrecarga cognitiva y no se acuerda absolutamente nada. Entonces, dentro de mi proyecto presidencial, iba a modificar la Constitución y iba a obligar a todos los docentes a escuchar esta genial canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi para recordar a los docentes que el aula no es ni una sala de terapia intensiva ni una guardia, así que no hay ningún motivo para ir rápido. Sí hay un motivo, que es completar el programa. Pero, ¿cuál es la función del docente? ¿Completar el programa o que los alumnos aprendan? Porque en realidad, al completar el programa, los alumnos lo olvidan, porque el docente en marzo pone de fondo la obertura de Guillermo Tell y empieza taran, 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 tatán, taran, taran, tatán, y en diciembre dice, terminé con el programa. Y terminaron con toda la memoria de los alumnos. Entonces, primero, despacito. 4. Para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo tengo una técnica, por la cual me han echado de varias universidades, que se llama cumplimiento, cumplo y miento. O sea, yo agarro el programa, saco todas las cosas que me parece que no son importantes. En el curricular pongo que hoy hablamos de la ropa interior de Colón y esas cosas, y no hablamos absolutamente nada de eso. Y para poder dar nada más que 4 conceptos cada 20 minutos, doy los conceptos relevantes. Luego, otra cosa que es muy interesante que ha descubierto la neurociencia es que si nosotros le enseñamos a los alumnos el mismo concepto en distintos contextos emocionales y sensoriales, no lo va a olvidar nunca. Entonces te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, enseño neurociencia en la carrera de psicopedagogía y a mi pobre alumna era como, preferían ir al infierno que yo le enseñara esto. Entonces yo dije, bueno, tardé varios años porque yo soy muy lento, no tengo inteligencia, hasta que finalmente se me ocurrió. Entonces, primera clase, yo le decía, bueno, traigan mañana un melón. Por supuesto me decían, un melón, sí, un melón. Entonces lo disecaban y en el melón disecaban y tallaban en el melón los 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y ahí ponían las funciones de esos lóbulos. Primer contexto sensorial emocional, un melón, 4 lóbulos. Al otro día les pedía que trajeran plastilina, masa, y que con esa masa hicieran los 4 lóbulos y pusieran las funciones. Masa, segundo contexto sensorial emocional. Luego le pedía al otro día que se pusieran gorras y que dibujaran los 4 lóbulos y las funciones cada una a la otra. O sea, cada compañera dibujaba sobre la gorra de la otra los 4 lóbulos, tercer contexto. Y cuarto contexto, ¿quién no le gusta comer algo rico y escuchar una buena canción? Eso yo lo llamaba neuromandala, café concert, mientras dibujaban, coloreaban en un JPG los 4 lóbulos. Entonces, 4 contextos: melón, masa, gorra y dibujar un JPG. Y yo te aseguro, Miguel, que estas alumnas no se olvidaban nunca las funciones de los 4 lóbulos. Y años después venía y me decía, Roby, ¿te acordás cuando hiciste traer el melón, la masa, la gorra, y dibujar esto? ¿Por qué? Porque yo les hice aprender en 4 contextos diferentes el mismo tema. Mis colegas me dicen, bueno, pero perdés 4 clases. No, yo no pierdo 4 clases. Yo gano mucho conocimiento. Por supuesto, tengo que enseñar menos. Y esto no es una idea mía, porque hay un filósofo de la educación que yo admiro mucho, que dice que los programas se mejoran acortándolos.
no alargándolos. Y si vos vas a agregar un nuevo tema, tenés que sacar otro tema. Mm, mm. Y a nosotros ocurrió eso mismo, que alargaron las horas de matemáticas y acortaron las horas de historia. Y es como de, pero poner más matemáticas no va a hacer que los niños aprendan más. De hecho, es No, cosa de ver nuestros resultados en PISA, ¿no? Y nos damos cuenta de que, por lo menos en Chile, no sé cómo ocurrirá en Argentina, nuestros jóvenes no entienden lo que leen y no pueden desarrollar una operación matemática sencilla como que si fueran un alumno de sexto básico o sexto grado en no, cualquier país. acá es peor todavía. Sí, acá, sí. No sé si es sentirme orgulloso de, yay, vamos mejor, o triste por Argentina. Es como donde dicen, Chile tiene la mejor educación de Latinoamérica. Es como de, no sé si sentir pena por Latinoamérica o orgullo por Chile. No, no tengo sentimientos encontrados. Si me dicen, tenemos la mejor educación, somos el país menos corrupto y es como de, ok, ¿cómo estará el resto? Pero bueno, pero es verdad, Chile tiene la mejor educación de América Latina, eso es cierto. Sí, sí, me siento con la mejor educación en el cuerpo. Te creerás que mi colegio fue una maravilla. Aprendí tanto que en 6 años no sé conjugar to be. Yo aprendí. ¿Me pueden explicar cómo tuve 6 años de inglés y tuve que aprender con un profesor privado las doce pronunciaciones de las vocales en inglés? Porque nunca me enseñaron eso en el colegio. Eso es fonética. Hay 12 vocales en inglés, hay 5 vocales, pero 12 pronunciaciones. Nunca en mi vida aprendí eso. Y lo aprendí en una clase y fue como de... Ah, y aprendí pronunciación en una sola clase. No lo aprendí en 6 años, lo aprendí en una clase particular. Lo encuentro ridículo, ridículo. ¿Cómo tuve Mm. 6 años de inglés y salí sin saber ni papa idea de inglés? Es tonto, es ineficiente. Yo siento, lo siento, señores profesores, con mis profesores no siento que haya tenido una muy buena relación. No era el mejor alumno sobre la faz de la Tierra. Fueron mis peores 12 años invertidos. Yo creo que hubiera hecho jugando LOL esos 12 años, me hubiera ido mucho mejor. Los 12 años por invertidos fueron el colegio. Hay gente que le gusta el colegio y le gustaría volver. Yo no. Fue una tortura. Fue una tortura y no. Siento que no aprendí nada que me haya servido para la vida. Solo un par de profesores que sí marcaron mi vida de forma positiva, pero fueron los profesores, no la educación, Claro. que fueron súper puntuales. Tuve un profesor muy bueno que él marcó mi vida de una forma que nunca sospeché, que era un profesor que obligaba a todos los alumnos a leer una hoja de un libro. Entonces nos pasaba un libro y decía, tenéis que leer una hoja. Listo. Y nos hacía pararnos frente a la clase. Y cuando me tocó leer a mí, me dijo, me encanta cómo lees. Desde ahora en adelante, todas mis clases va a leer una hoja. Me encanta cómo hablas. Lees muy bien. Y eso nadie en mi vida me lo había dicho y fue una marquita ahí que fue como de, wow, no hablo mal, puedo hablar en público, puedo leer, se me entiende. Y eso fue un gatillante sumamente importante, pero fue un profesor en toda mi vida. ¿Cómo hacer tanto? En 12 años, ¿cuántos profesores tuve? ¿Cómo va a ser solo uno el que marque mi vida? En fin. Hay muchos alumnos, de hecho en Chile, un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura, creo que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, reclamó porque estaban sobrecargados de trabajo. Y de hecho era sorprendente, tenían que hacer una maqueta a la semana y era entre los costos, la sobrecarga, hacer una maqueta no era algo de un día. Y yo estuve hace muchos años, cuando trabajaba y estudiaba, me hice cargo de una cafetería en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Y yo veía alumnos que venían a comprar café y estaban 3 días en la facultad sin salir, sin dormir, Ujú. ¿sí? 3 días haciendo una maqueta sin parar, sin parar. Y yo los veía porque estaban como en una especie de bajada y estaban todo el día dándole, dándole, dándole y venían a comprarme café y los veía demacrados, no bañados, cochinos. Era como que tenemos que entregar. Y uno miraba y decía, ¿cómo esto va a ser humanamente normal? Entonces, hoy día vivimos una sobrecarga, hay muchos alumnos que están estresados, las universidades, los planes de trabajo. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sobre estas facultades, esta forma de trabajo, la sobrecarga de los alumnos, el estrés, la cantidad de presión, intentos de suicidio, problemas de anorexia o de ansiedad, depresión mayor que se están viviendo debido a la educación superior. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, la educación universitaria tradicional tiene una idea totalmente errónea, por supuesto,
del estilo, como dicen los americanos, no pain, no gain, ¿no? O sea, si no duele, no hay ganancia. Mm. Es más, hace poco hasta salió un artículo en, en una ex república soviética de Asia Central, en Georgia, sobre la tasa de suicidios Mm. en la universidad, que es un fenómeno mundial. Yo en la facultad donde estoy también hubo varios suicidios. Bueno, acá volvemos al tema de que las instituciones educativas se han olvidado de que los alumnos y los docentes, antes que nada, somos seres humanos. Mm. Y eso es un punto muy importante, fundamental. Y es muy interesante porque cuando uno lee muy poquitito de ontogenia, o sea, sobre el desarrollo del sistema nervioso central, se da cuenta que a las neuronas les gusta crecer, madurar y aprender en un medio donde el aprendizaje sea de bajo riesgo. Esto está demostrado científicamente. O sea, de bajo estrés, donde errar no sea castigado. Y esto es justamente lo contrario que están haciendo las universidades. Y esto va a ir en contra de la salud mental de los alumnos, va a ir en contra de la calidad del aprendizaje. La privación de sueño produce aumento de obesidad, presión arterial, diabetes, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio. Va en contra del aprendizaje, porque nuestras memorias se consolidan en la memoria a largo plazo cuando dormimos, y un adulto debe dormir 8 horas de sueño. O En la sea que red, esto, sí. y estos alumnos no duermen. O sea, son todas cosas para decir, ¿por qué mierda hacen esto? Mm. Es, Sí. en mi barrio dirían por ignorantes o por malditos, porque, a ver, no, cuando yo paso de lunes a sábado en la universidad, esto uno lo ve claramente, ¿sí? Eh, yo siempre le digo a mis alumnos, yo, por ejemplo, tengo varias materias, diferentes temas, y yo le digo, miren, en esta materia vamos a bajar la presión. No significa no hacer la exigencia necesaria, pero sin presión, o sea, sin estrés, sin que tenga que quedarse sin dormir, sin comer, sin bañarse. Porque además yo le digo, miren, yo creo que ustedes son seres humanos y además van a querer tener sexo, van a querer dormir, van a querer ir al cine, van a querer leer, van a querer hacer una Hay serie de vida cosas. fuera de la universidad, por Pues, sí. supuesto. Entonces le digo, mire, conmigo van a tener tiempo para hacer eso también y no quiero que me deseen una muerte de un cáncer dolorosamente lento, que es lo que sucede habitualmente con estos docentes. Entonces digo, bueno, la gente que no ve esto, por eso digo, o es ignorante o es muy mala. Mm. Porque no hay ganancia después de esto, hay pérdida de todo punto de vista. Eh, Esta gente tendría que salir de la docencia, tendría Mm. que, no sé si ir al servicio penitenciario federal, no sé, ni siquiera los presos se merecen esto. Mm. Entonces, estamos en manos de ineptos, lamentablemente. Sí, diría lo mismo el ministro de Educación, pero no, ¿para qué hacer ese tipo de comentarios? Mm. No tiene ningún sentido. Última pregunta para no seguir aprovecharme de tu tiempo y esta conversación que por lo menos a mí me ha parecido interesante y he aprendido muchísimo. Hoy día nos vemos enfrentados a las clases virtuales y no solo la pandemia lo potenció, sino que se ha visto masificado y probablemente la OMS ha dicho que cada 5 o 10 años una pandemia mundial va a ser normal. Así que tenemos que acostumbrarnos a que cada cierto tiempo vamos a tener que encerrarnos. Cualquier persona que no quiera ver esto es ciego.
Sí, lo han dicho distintas organizaciones a nivel mundial. Por lo tanto, en cierto grado, las clases virtuales se van a mantener, se van a masificar o van a ser la tónica, ¿eh? Siendo que algunas clases sí van a ser presencial. Evidentemente, yo prefiero mil veces un neurocirujano que haya ido a clases presenciales que a virtuales, por razones obvias. Siempre lo voy a querer así. No creo que vaya a ser distinto. Yo, si alguien me ha dicho, no, soy neurocirujano por e-learning, y es como de, ok, voy con otro. No tengo ningún problema. Gracias por tu tiempo, voy con otra mirada, pero eh, las clases virtuales tienen una cantidad de problemáticas, cámaras apagadas, lo difícil que es conectar con una cámara, con puras cámaras apagadas. ¿Cómo manejar, cómo mejorar la experiencia desde los docentes de lo digital y también un mensaje a los alumnos que se ven expuestos a esto y cómo ayudar también a los profesores? Yo recuerdo muchos videos que de verdad entre que dolieron y enternecieron de profesores que se ponían a llorar frente a la cámara por sus pocas habilidades digitales y uno miraba y decía, qué frustrante no poder estar allí y ayudarle. Vi muchos videos de profesores que decían, les pido las disculpas por todos los errores, y uno miraba hacia, mi corazón se conmueve ante este nivel de dificultades, pero algo que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. ¿Cómo mejorar nuestras clases virtuales? Bueno, a ver, yo te cuento mi experiencia. Cuando a mí en marzo del 2020 me llaman de las diferentes facultades donde yo estoy trabajando y me dicen, bueno, Roby, mira, se acabó la presencialidad, voy a la virtualidad, yo no tenía ni celular, yo no sabía absolutamente nada. Y para colmo, las distintas facultades, cuando me hicieron el curso de capacitación del Mi Zoom, Team, Zoom. Meet, el Blackboard, todos me decían para qué servía cada botoncito. Yo digo, bueno, pero la didáctica, digo, no, didáctica no sabemos. O sea, eran los ultra especialistas, pero nadie sabía didáctica. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar con la forma tradicional, que era como yo sabía trabajar. Digo, bueno, a ver, libros de didáctica no hay. No hay libros de didáctica virtual. Después fueron apareciendo, pero tampoco son muy buenos. Entonces me metí en YouTube, ¿no? Y ahí eh, empecé a ver cosas, y dije, qué interesante, ¿no? El Kahoot, el Movit.com, bueno, un montón de sitios que todo el mundo conoce ahora. Y empecé a aprender, porque dije, yo me acuerdo en un momento dado, un alumno me dice, mira, Roby, todo muy lindo, pero parece una radio AM esto. Una... yo me quería morir, quería morir. Y digo, ¿por qué una radio AM? Y porque es una cabecita que habla y habla y habla y habla. Yo digo, ay, la puta madre. Bueno, entonces, eh, mi consejo es, a ver, eh, un ciego no puede hablar de colores, es imposible. Entonces, si uno va a la virtualidad, que fue lo que tuve que hacer, yo no tenía la más puta idea de cómo manejar un Zoom, un Meet, nada. Bueno, primero hacerte amigo de la herramienta. Bueno, te vas a subir un auto si no lo sabes manejar. Tienes que aprender eh, cambio, embrague. Bueno, primero hacerte amigo de la herramienta. Y después ver, porque hay una enorme cantidad de herramientas, especialmente lo que llama la gamificación, que te sirve, y acá lo que vos haces es copiar y remixear, porque hay un montón de gente mucho más inteligente que vos, que en YouTube, cuando vos ponés, hay miles, miles y miles de videos. Y después, por ejemplo, yo no toleraba, no sigo tolerando hasta el día de hoy, en los Zoom o en los Meet, cuando la gente está esperando para empezar. Eso no lo tolero. Entonces, empecé a poner música. Por supuesto, los alumnos no toleran la música, entonces me dijeron, Roby, ¿no puedes poner otra música? Bueno, está bien, ¿qué ponemos? Bueno, entonces ponerán rapero, emanero, esto, lo otro. Entonces le dije, bueno, después de un momento le digo, pero ¿por qué no eligen ellos la música? Entonces se peleaban, entonces, bueno, vamos a hacer una rotación, cada uno va haciendo la playlist. Bueno, no sabes el goce de los chicos de hacer la playlist, y hacíamos entonces playlist para entrar, playlist para salir, playlist para los recesos, playlist. Y eso se convirtió, por ejemplo, después de otra cosa, un día, no sé, de pronto, un brote psicótico, yo tenía una máscara de Batman. Entonces de pronto aparecí en la clase con la máscara de Batman. Todos dicen, ¿sos vos? Digo, sí, soy yo, obvio. ¿Qué va a ser? Entonces empecé a No, soy comprarme Batman. más.
Soy Yo Batman. empecé a cambiar máscaras. O sea, hay un montón de cosas para hacer, pero la gamificación es lo básico. Tenés que empezar cada 5 a 10 minutos en la virtualidad, ya está demostrado científicamente, que cada 5 a 10 minutos, porque la atención en la virtualidad es como un electrocardiograma, vas a decir tú. Además, como vos decís, muchas clases virtuales parece una sesión de espiritismo, están todas las cámaras apagadas. A mí no me gusta eso. Bueno, el que no abra la cámara le pongo un uno, no. Bueno, y está bien, no sabés si está en el baño, si está fornicando, si está viendo porno, no sabés. Pero bueno, yo empecé haciendo terrorismo atencional y poniendo yo esto, lo otro. Y después diciendo, bueno, el que abre la cámara, le mando, acá hay un sistema que se llama Rappi, debe haber en Chile también, le mando por Rappi una porción de pizza. Ah, mierda, todas las pantallas abiertas. Lo que me he gastado en pizza, bueno, ha sido impresionante. Pero bueno, tenía a los chicos, les miraba la cara, todo yo. Y a partir de ella dijeron, no, profe, no es necesario que nos mande pizza, vamos a estar prendidos, usted tiene buena onda. Eh, es, eh, es cuestión de... Porque si yo me pongo a llorar, es lo mismo que en mi casa, si se me rompe el calefón y me pongo a llorar, no puedo hacer nada. Digo, tengo que arreglar el calefón. Yo te juro, Miguel, no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Y cuando ese chico me dijo, mire, profe, su clase parece una radio AM, yo me quería morir, me quería morir. Entonces, bibliografía hay muy poca, no hay prácticamente nada de pedagogía o didáctica en la virtualidad. Pero en YouTube hay un montón de gente y hay un profe, se llama profe Víctor, que es un profesor mexicano, que te regala un montón de juegos para usar en la virtualidad. Profe Víctor, ponlo así, Profe Víctor en YouTube, pack, te regala un montón de cosas. Hay que ir a eso, hay que ir a eso. Y con Grande eso profe Víctor, ¿ah? Grande profe Víctor. ya lo creo, sí, a mí me salvó la vida el profe Víctor. Pero qué notable, estoy de acuerdo. O sea, cualquier persona que ha hecho una clase por internet se ha dado cuenta lo difícil que es, lo difícil que te presten atención. De hecho, a mí me pasaba que aparte tenía que hacer clases con universidades extranjeras, entonces hay también una barrera cultural. Sí. Soy chileno, los chilenos hablamos per se mal, entonces, de hecho, yo he tratado, sé que hay gente que va a poner en los comentarios tratado a tu hermana, pero lo he tratado de neutralizar mi acento, de evitarlo como estás y decir cómo estás. O sea, he tratado de hablar de menos chileno. El cachai no se me va porque es un chilenismo que está pero intrínseco en mí. Cachai, ¿me entiende? Hasta el día de hoy lo tengo que explicar dónde estoy. Pero también están estas barreras de idioma y entenderlo. Yo recuerdo que, con esto terminado, yo tuve clase en la Universidad Católica Boliviana, en posgrado. Y cuando hacía clase ellos me comentaban de que las cosas costaban en boliviano. Y yo en algún momento, obviamente estas clases eran grabadas, yo le puse una pausa porque esto no sabía si a la universidad le iba a gustar y le decía, ¿a quién carajo se le ocurrió en Sopuaí ponerle el nombre el gentilicio a la moneda? Amigo, cuando usted me dice cuesta 5 bolivianos, de verdad yo siento en mi cerebro que ustedes entregan a 5 personas, como aquí están los esclavos. No puedo, no lo supero, que ustedes me dicen cuesta 5 bolivianos, de verdad, como mira, y tiene un niño incluido, deberían darme más. No lo puedo superar. ¿A quién carajo se le ocurrió poner? Es como decir, ¿cuál es la moneda argentina? Lo argentino. Le voy a dar 5 argentinos. Hay un mendocino, lo siento. Entonces, no, no, ¿cómo carajo lo manejo? O sea, es difícil. Y imagínate, a mí es complejo. Imagínate alguien extranjero. ¿Cómo le explico a un gringo que el gentilicio de Bolivia es igual a la moneda de Bolivia? ¿Cómo le explico a un gringo? Entonces, ese tipo de cosas que fueron discusiones. De hecho, yo hice clases de branding con ellos. Yo les digo, yo no conozco las marcas de Bolivia. Nunca he estado en Bolivia. Y lo primero que hicimos es, cuéntenme cuáles son sus marcas de infancia, las campañas que ustedes recuerdan. Y literalmente investigué y me decían la leche tanto, 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 y comencé a investigarlas, porque al fin y al cabo eran los productos con los cuales ellos se veían, que son los mismos. Entonces, todos mis ejemplos, que eran los productos con los cuales yo crecí, para ellos era como de, porque obviamente, ¿qué van a saber ellos de la leche Soprole si son de Bolivia? No son... Bueno, después me di cuenta que Soprole sí estaba en Bolivia, pero ahora ya no estaba, pero sí lo podían comprar en Mercado Negro.
Y era como de, no sé si eso es bueno o malo, pero ok, no lo voy a discutir, es Latinoamérica, no voy a poner a objetarme lo que hacen los países. Sí, pero ahí me di cuenta que la leche chilena Soprole se vende en el mercado negro boliviano. Y es como de, ok, no sé si puedo llevarme 10 leches y las trafico. Es como me llevo 10 litros de leche, ¿puedo traficarla? Mira, ¿qué puedo comprarme con 10 litros de leche en Bolivia? Entonces son cosas curiosas, pero es un desafío hacer clases, y sobre todo cuando hacemos clases internacionales con otros países y cuando tenemos clases multiculturales con distintos países, es como de, ok, ¿han escuchado ustedes la discusión de cómo le dicen al popcorn en los distintos países de Latinoamérica? ¿Cómo le dicen al popcorn en Argentina? A las palomitas de maíz. ¿Cómo le dicen? ¿Palomitas de maíz? ¿Roy, cómo le dicen allá? Pochoclo. Ok, en Chile le decimos cabrita. En otro lugar le dicen crispeta. Y uno es como de, y no empieza una discusión enorme. Nosotros teníamos discusiones de cómo se dice palta o aguacate. Y es como de, teníamos discusiones de 15 minutos de por qué carajo. De hecho, aguacate creo que era como de testículos de árbol, pero palta también es testículos de persona. Entonces viene de la misma etimología. De hecho, palta literalmente en quechua significa las que cuelgan. Es Ah. lo mismo. Van por la misma línea. Entonces, uno mira y dice, no estamos tan mal, ¿no? Así que son discusiones divertidas, pero de alguna otra forma te permiten, ¿no? Es como la discusión con mis alumnos peruanos, ¿de dónde viene el pisco? El pisco es chileno o es peruano. Obviamente es chileno, pero lo discutíamos para que ellos sintieran que podían ganar. Pero el punto es que son desafíos que como profesores tenemos que vivir y la educación es un desafío bonito, pero también es complejo. Y hacerle clase a los pregrados. Yo conozco muchos amigos profesores que me han dicho, yo no vuelvo a hacer clase en pregrado, yo me voy al posgrado. No soporto a los cabros chicos, nosotros decimos, a los no alumnos, y a mí me va re bien con los pregrados, porque me río con ellos. De hecho, hay profesores que me dicen, por favor, no te excedas, porque puede ofender a alguien, y es como, me chupa un huevo, hay que ofenderlo, si al fin y al cabo, como voy a ofender a alguien igual, con chiste o sin chiste. Igual en algún momento lo voy a hacer, así que prefiero reírme de eso. Y aparte, si me van a acusar como profesor, con broma o sin broma, me van a acusar igual, así que por último, déjame reírme. Son desafíos que tenemos como profesores y tenemos que avanzar. Robbie, yo te quiero dar gracias por tu tiempo, por tu muy buena onda de estar acá. Espero la hayas pasado tan bien como yo en esta conversación. Sí, 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 muchísimas gracias, fue una excelente experiencia y muchas gracias por la invitación, Miguel. Muchas gracias a ti por aceptarla. Sé que tiene un tiempo horrible. Estamos en noviembre, diciembre, son el cierre de año, pero aún así estoy muy feliz y muy orgulloso de poder haber conversado contigo, de ¿verdad? He visto tus charlas. Te admiro muchísimo, me encanta tu trabajo y lo sigo hace muchos años. Y se me había olvidado invitarte hasta que una de las personas invitadas dentro de su currículum estaba que había hecho un curso en la Asociación Educar y fue como de, no lo he invitado y caí en cuenta, así que feliz de que no hayan aceptado nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Amigos, si hay algo que a usted le haya gustado este capítulo, compártelo para que más personas puedan aprender y tengan un negocio otro planeta. Gracias por estar conectado al podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.